Dios les bendiga a todos. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido una vez más al podcast de Donde Te Rescató Jesús. Aquí desde los estudios, desde la iglesia Esperanza City Church en Lakeland. Se encuentra en la 635 North Wabash Avenue, Lakeland, Florida. Gracias por estar con nosotros en este día. Así que hoy tengo un invitado especial, un amigo personal, pero también un guerrero de Cristo. Tengo al hermano Carlos Rivera con nosotros. Bienvenido, Carlos. Gracias. Muchas bendiciones. Gracias por la invitación. Gracias por permitir que el Señor te usara para poder maybe contar un poco de la historia. Y un poquito nervioso, pero aquí estamos. Qué bonito poder compartir y hablar de dónde nos rescató Jesús, ¿verdad, Carlos? Amén, claro que sí. Así que lo primero que yo quiero que tú nos hables, Carlito, háblanos un poquito de tu entorno, de tu niñez, dónde tú naciste. ¿Tus padres eran cristianos, no eran cristianos? Háblanos un poquito de tu entorno. Mira, obviamente soy de Puerto Rico, nacido en Aguadilla, Puerto Rico, criado entre Aguada y Aguadilla. Y pues, para serte sincero, de verdad no vengo de una familia súper buena donde mis padres siempre me brindaron cariño, me brindaron amor. Nunca me faltó nada. Padre y madre trabajadora todo el tiempo. Pero como tú mencionaste, lamentablemente no estaba la presencia, no estaba esa presencia del Señor en mi hogar. Y eso trajo muchas cosas. Maybe a diferencia de otras personas que habían estado aquí, que te podrán contar que el Señor lo sacó del vicio, que lo sacó de... Yo no te puedo decir que yo vengo de un hogar donde me maltrataban, porque no. No puedo decir que vengo de un hogar donde me hablaban mal, donde no se preocupaban por mí, porque no es cierto. Pero con todo y eso, para que la gente pueda entender que aunque podamos venir de un hogar que es bueno, ser bueno no es suficiente. Yep. Entonces, a pesar de que yo tenía siempre ese amor y ese apoyo de mis padres, pero lamentablemente faltaba esa otra parte, que era el amor de Cristo. Y eso, pues, eventualmente trajo muchas situaciones en mi hogar, que fue lo que me llevaron como tal a merodear, como decimos, por el mundo equivocado. Y lo gracioso es que exactamente frente a mi casa, que yo te puedo decir que me puedo sentar en el balcón de mi casa y puedo escuchar el servicio de una iglesia presbiteriana frente a mi casa. Y pues, yo puedo decir porque al costumbre, pues mi mamá me mandaba a la iglesia todo el tiempo. Hasta que llegó un momento, pues, donde ya yo tuve la mayoría y dije, ¿sabes qué? Yo no quiero ir más nada. Porque yo me sentí obligado. Como no había esa raíz en el hogar, pues yo lo veía como una obligación, como un castigo. Era una familia, un buen entorno, pero sin temor de Dios. Un buen entorno sin temor de Dios. Entonces, como te dije, eso trajo muchos diferentes problemas más adelante en mi hogar. Y ya como tal, mis papás dentro de sus propias vidas, dentro de su propia niñez, ya traían ciertos traumas con ellos que ya los traían arrastrando por generaciones. Y pues después de cierta edad, se empezaron a salir a flote dentro de nuestro hogar y dentro de mientras yo estaba creciendo. Y quiero decir este paréntesis porque por si acaso mis papás y mi mamá lo ven, yo con el tiempo aprendí. Yo a ellos no los culpo de nada de lo que pasó. Porque con el tiempo el Señor me hizo entender que alguien no puede dar lo que nunca recibió. Y aunque por mucho tiempo yo tuve como que esa pequeña pelea conmigo mismo tratando de entenderlo, hasta es que el Señor me dijo, mira, si ellos no lo tuvieron, ¿cómo te lo pueden dar a ti? O ¿cómo van a saber cómo dártelo? Y yo sé que sí, cometemos errores, pero yo a ellos los amo con el alma. Yo no los culpo de las situaciones que pasaron. Pero son cosas que el Señor usó para traerme a donde estoy ahora. Y estamos bien claros que uno no nace con un manual para ser padre. Eso se va aprendiendo. Y qué bueno que tú puedes reconocer que venían de un entorno, una buena familia. No tenían temor de Dios porque no conocían. Carlito, ¿y cómo en tu juventud? ¿Cómo fue tu juventud? Mira, dentro de esos mismos, que aquí fue como tal, yo diría como eso de los 12 años, como te dije, empezaron a resurgir ya esos traumas que mis papás traían.
Y pues llegó una crisis bien fuerte personal en mi casa. Y como no había ese temor, y mira, como nos dice como nos dice la Biblia en el Salmo 46, bien claro, Dios es mi amparo. El que me da es mi fortaleza, el que me da fuerza. Y me gusta como lo dice la Nueva Traducción Viviente, que dice, Él está dispuesto a ayudar cuando hace falta o cuando no tiene fuerza. Siempre está disponible. Siempre está disponible. Y lamentablemente cuando llegó a situación personal en mi casa, pues no teníamos refugio porque no estaba Jesús en el hogar. Y pues se trató de resolver como un ser humano lo pudiera resolver. Con su propia fuerza. Con su propia fuerza y sabiduría, la sabiduría de ellos. La sabiduría de la carne de uno. Sí. Que era la que existía, la que había ahí. Que era lo que había porque no tenían nada más. Ajá. Y se tomaron ciertas decisiones en mi hogar. Mis papás se separaron. Y ahí como tal fue que como quien dice, todo empezó la alfombra empezó como a desenrollarse. ¿Qué edad tú tenías más o menos, Carlos, cuando pasó esa situación yo tenía 12 años. Te pregunto porque, pues, cuando unos padres se separan, siempre eso trae una secuela. Sí. Mucha gente dice, no, pero sí las trae. No, claro que es, claro, sí la trae. Te digo, mira, aunque hubo la separación, mi papá siempre estuvo en mi vida presente. O sea, él no fue de estos padres que yo recojo y me voy. Él siempre estuvo ahí, él siempre estuvo para mí, para lo que yo no te puedo tampoco decir, no. Mi papá siempre estuvo presente, pero no estuvo en el entorno de mi hogar. ¿Y por qué recalco eso? Porque aunque muchas personas a veces dicen que no es cierto, un padre hace falta en un hogar presente. Presente, especialmente cuando hay hijos varones. Sí. Hace falta un padre presente porque aunque se escuche maybe no muy bien, hay cosas que hombres entienden que a lo mejor a veces las mujeres no, porque no son hombres, y viceversa. Y falta ese carácter. Y falta el carácter. Entonces, al mi papá no estar presente físicamente en mi hogar, pues ahí yo empecé, primero que nada, yo me refugié en el gimnasio. Yo vivía en el gimnasio, yo salía de la escuela, yo corría para allá. Y pues yo digo que el enemigo siempre está pendiente de esas cositas. Y por ahí fue por donde me empezó a atacar. En el sentido de que me empecé a conocer gente que no tenía que conocer. Me empecé a envolver con personas mayores que yo que no me estaban dando un ejemplo bueno para mí para ese tiempo. Y ahí empecé como a ponerme un poco rebelde. Peleaba mucho con mi mamá. Yo en un periodo de años donde yo no fui un buen hijo. ¿De ella eras teenager ya? Sí, yo desde los 12 años, por lo menos como hasta eso de las 15 o 16 años, yo era bien rebelde. Yo me iba, obviamente, cuando tuve mi carro y tuve mi licencia, yo me iba cuando yo quería, yo llegaba cuando yo quería. Y aunque mi mamá trataba... No había límite. No había límite. Mi mamá no tenía la fuerza. Mi mamá todavía estaba lidiando con ese trauma que pasó en mi hogar. Y en realidad no tenía la fuerza ni física, ni mental, ni espiritual para poder pelear conmigo. Y no te digo que yo me iba 2 o 3 días, no, pero yo me iba y yo cuando venía, cuando yo quiera o cuando yo pueda. Y una cosa llevó a la otra. Me empecé a juntar con personas que no debía. Entonces de ahí mismo brinqué y ahí fue donde el enemigo empezó a atacarme con el alcohol. Porque yo le di gracias a Dios que yo nunca usé droga, pero mi droga era el alcohol. Mi droga era el alcohol en el sentido de que yo llegué a un punto donde yo tenía que tomar todos los días. Wow. Maybe no tenía que venir arrastrándome, pero yo tenía que tomar todos los días, sentía que me faltaba algo. Y era joven para ese tiempo, ¿verdad, Carlito? Ya estamos hablando ya de los 16, 17 años. Sí, entonces, wow. Para ese tiempo, el enemigo fue tan sutil que me consiguió un trabajo en un club nocturno. Yo empecé de seguridad en un club nocturno a los 16 años. Y de seguridad me moví a trabajar de bartender a la barra a los 17 años. Entonces el enemigo buscaba abrirme la puerta para que yo estuviera más cerca por lo que él me estaba atacando, que era el alcohol. Y se abrió más ese mundo y llegó el alcohol, llegó la promiscuidad, llegó la fornicación, llegaron todas esas cosas. Y pues, como te digo, aunque mi papá estuvo presente en mi vida, a lo mejor si esa figura paterna hubiese estado físicamente en el hogar, hubiese habido un poco más de restricción, o yo me hubiese sentido un poco más challenge, un poco más retado con la figura paterna de mi padre que como yo me sentía con la de mi mamá. Sí, porque todos sabemos que el padre en la casa es la autoridad. Aunque el mundo ahora
quiere decirle a las personas y a los hogares y a los niños que hay una igualdad? Bueno, la verdad es que la autoridad en el hogar es el padre. Y no es por poner de menos una madre, no. pero la realidad es que el caso es que como seres humanos ya tenemos en nosotros que, por ejemplo, cuando un niño está creciendo, tú sabes que lo primero que le dicen es: cuando yo no estoy aquí, tú eres el que manda. Ajá. Eso pasa en todos los hogares. Entonces ya tú le creas ese aire de poder a un niño, que por más estricta que su madre sea, él tiene ya como que ese permiso regalado por su padre de cuando él no esté, tú eres el que manda. Entonces, en mi humilde opinión, nunca va a ser igual el papel de autoridad que puede traer una madre al que puede traer un padre estando allí. Yo me recuerdo que cuando todavía ellos vivían juntos, usualmente cuando nos portábamos mal, la que siempre nos daba era mi mamá. O con lo que cogiera, la que corregía en la casa. Sí, pero porque no era necesario, porque mi papá solamente me tenía que mirar y yo caía sentado en el sillón. Él no tenía que levantar la mano. Ahí está la diferencia de cómo uno como hijo ve el respeto o ve la autoridad de un padre a la de una madre. Y no es por ponerlas por menos, pero mi opinión y por mi experiencia es así. Sí. Carlito, ¿y cómo empezaste a conocerle a Cristo? ¿Cómo fue ese proceso? Mira, fue un proceso que yo a veces ni me explico cómo. Siempre le voy a dar, y no sé si lo he mencionado cuando hemos estado en nuestras clases, pero y si en algún momento lo menciono por si acaso él ve esto, yo siempre le voy a dar gracias a Dios por mi primer pastor, José Hugo Velázquez. Él tiene una iglesia en Aguadilla, por los que son de Aguadilla, por donde estábamos, el famoso Cable TV de Aguadilla. Y cuando estaba entre escuela intermedia y escuela superior, pero era pastor de una iglesia y sus 3 hijos iban a la escuela conmigo. Y como que de la nada salió un grupito y todos empezamos a ir a la iglesia. Entonces, no solamente que todos comenzamos a ir a la iglesia, sino que el Señor puso en su corazón, él compró, y esto sí lo he mencionado, él compró una guagua escolar y él nos iba a recoger a todos a las casas de nosotros, nos llevaba a la iglesia. Y por la noche nos volvía a repartir a las casas. Más o menos, ¿qué edad tú tenías para ese tiempo? Ya eran los 15, 16 años. Entonces ya yo empecé como en ese revolving door, que yo estaba un tiempo en la iglesia, me iba a hacer mis cosas afuera y volvía. Pero mi primera experiencia fue gracias a ese pastor, que él se dio la tarea, un pastor que trabajaba por el día, se dio la tarea de nos recogía, eran a veces 2 o 3 pueblos que él pasaba recogiéndonos. Wow. Y nos dejaba, y no era como ahora. Antes había un servicio los martes, los jueves, los viernes, los domingos por la mañana y los domingos por la noche. Y así fue mi primera experiencia como tal, que yo, y de la forma como yo vi que Dios lo usaba para obrar con las personas que necesitaban, el amor que él tenía, eso a mí me hizo crecer buenas raíces. Fue la mejor primera experiencia que yo pude haber tenido, o que el Señor me pudo haber brindado de lo que era estar con Él. O sea, podemos decir que el pastor empezó a sembrar esa semilla de fe. De fe, y también en tu corazón. En mi corazón. Y también funcionaba que los amigos míos iban a la iglesia. Los amigos míos iban a la iglesia, y era pues como que para ese tiempo uno no se sentía tan raro porque tú no eras el único. Éramos un grupo como de 8 o 10. Siempre estábamos juntos o siempre salíamos juntos, o por lo menos también uno no se sentía tan raro ya en escuela superior, escuela intermedia, ser el único que el que va a la iglesia. Pero ya por lo menos no se sentía tan raro porque éramos un grupito. Carlos, ¿y cómo fue que entregaste tu alma a Cristo? ¿Fue un llamado? ¿Fue un día en la iglesia? ¿Cómo fue ese encuentro personal con el Señor? Me recuerdo que salimos un viernes de un servicio de jóvenes que teníamos y nos fuimos por una vigilia. Ahí siempre hacíamos eso los viernes. Había una iglesia llegando al pueblo de Aguadilla que se llamaba Montesión, que era bien famosa para ese tiempo, y siempre hacían vigilia y nos fuimos para allá. Y como te digo, yo, aparte de no tener ningún tipo de background espiritual de mi casa, simple y sencillamente yo sentí que tenía que pasar. ¿Hicieron un llamado, un curso de jóvenes? Hicieron un llamado en una vigilia. Wow. Y yo, de jóvenes. Y yo ni miré para la izquierda, yo lo sentí en el corazón y arranqué para el frente. Convicción. Y como le digo a mucha gente que me preguntan cómo se siente eso es una experiencia que hay que vivirla. Eso no es que nadie te lo... Eso tú lo sientes que, ok, es a mí que no es al de al lado, es a mí. Es hoy. Es hoy. Y no te puedes ir sin eso. Wow.
Entonces, a esa edad ya empezaste en tu juventud a experimentar, en trabajar en una discoteca, ya estabas envuelto en la bebida, conociste a Cristo. ¿Qué me puedes contar, Carlos, de quién es Carlos hoy Rivera? Yo sé lo que tú haces hoy. Para los que no saben, Carlos es parte del Ministerio de los Caballeros de la Iglesia Esperanza City Church. Sirve junto a este servidor y a otro grupo de hermanos. Pero si podemos preguntarte, Carlos, ¿cómo tú te sientes hoy? ¿Quién es Carlos ahora? Yo me llamo a mí mismo un pecador en rehabilitación, porque no dejamos de ser quienes somos. Pero te puedo decir que sí me siento que soy una nueva criatura. Aunque fallo, peco, a veces reacciono de una forma que no es, pero yo me pongo a ver para atrás cómo yo era, cómo yo pensaba, y maybe yo no era agresivo con las personas, pero el enemigo empezó a poner en mí que yo era suficiente, que yo no necesitaba a nadie más, que yo no necesitaba nada para poder, que yo era autosuficiente. Esa es una de las armas que él utiliza. Que yo podía hacer todo. Que tú eres autosuficiente, tú no necesitas ni a él ni a nadie. Exactamente. En un punto que te puedo decir que al principio yo nunca pensé que me iba a casar, porque yo no pensé que me hacía falta, yo podía hacerlo todo. Y yo miro ahora y no solamente el verme que yo sin mi familia no podría vivir, sin mis hijos, sin mi esposa, que ha sido un pilar grandioso en mi vida, en el matrimonio como tal. Lo mismo veo con el Señor. A mí, yo veo para atrás y yo a veces digo, ¿cómo es posible que yo hubiese podido haber pensado que yo pude haber hecho todas estas cosas por mí mismo? Porque de verdad hay cosas que no hay otra explicación, sino que Dios metió la mano. Y yo me siento que sí, estamos todavía trabajando en ciertas cosas, pero definitivamente ha sido un cambio del cielo a la tierra, de lo que yo era a lo que yo soy ahora. ¿Y has podido aplicar ese temor de Dios en tu hogar? Sí, hay ciertas cosas que todavía estoy trabajando en cuestión a ser más abierto con mi familia en casa. Amén. Estamos trabajando en eso. Pero sí, en mi hogar, mira, el cambio se nota. A veces cuando mi esposo y yo empezamos nuestra relación, también estábamos en un yoyo de entre y sale, y el cambio en la atmósfera es completamente diferente. Sin Dios lo que hay es pelea, discusiones, malos entendidos, gritería. Y con Dios, pues, sí hay malos entendidos, pero Dios nos hace sentir que tenemos que resolverlo de otra forma. Sí. ¿Me entiendes? Tenemos que resolverlo de otra forma porque no nos puso ahí para que estemos como perros y gatos. En mi hogar, claro que sí. Y tú sabes, tú tienes hijos, es un reto tú mantener a tus hijos que vayan aprendiendo del camino, porque acuérdate, yo he vivido cosas, ellos no han vivido nada todavía. Ellos prácticamente se están dejando llevar por tu ejemplo. Pero sí, y como te digo, también estamos tratando en mi hogar, en mi casa. No viajo mucho, pero estamos tratando de poco a poco también instruirles lo mismo a ellos. Entonces podemos testificar en esta noche que cuando llega Dios a nuestras vidas, a nuestro hogar, tiene que haber un cambio. Llega un cambio a nuestras vidas. Somos la luz. Si no hay un cambio, Dios no ha llegado. Amén. Simple y sencillamente. Si no hay un cambio, lo que hubo fue una cosquilla y una sensación. Porque no hay forma que Dios llegue a un sitio y no cambie algo. No hay forma. Aunque sea el más mínimo cambio, va a haber un cambio. Algo tiene que cambiar y obviamente ese cambio está de nosotros en seguirlo alimentando. Pero si tú sentiste algo hoy y mañana no lo sientes, eso quiere decir que no lo sentiste de verdad. ¿Qué le diría a esas personas, Carlos, que están pasando por ese momento, por una vida desorganizada, que está bebiendo, están aquí, están allá, una inestabilidad grandísima en su vida, que ellos creen que no es posible poder tener un encuentro con el Señor y entregar su vida a Cristo para que haya un cambio en la vida de ellos? Que solamente, mira, hay que darle una oportunidad. Porque sí, cuando estamos envueltos en los pecados y en la bebida, lo que nos interesa es eso. No nos interesa nada más. Pero nos damos cuenta que el mañana no está prometido.
Yo no sé qué va a pasar cuando yo salga. Muchas veces yo me salvo de muchos accidentes, que yo no sé cómo yo llego a mi casa. Yo no me recuerdo de qué pasó entre el momento donde salí del lugar hasta que llegué a mi casa. Inclusive muchas veces yo tuve varios accidentes donde viendo el carro el otro día yo no sé cómo yo estaba vivo. Por la bebida, a causa de la bebida. A causa de la bebida y la alta velocidad y como te digo, la mente en blanco. Hay esperanza. La bebida no deja nada, el mundo no deja nada. Si tú te das cuenta, tienes amigos mientras tienes dinero. Si, el que alguna vez ha jangueado sabe que mientras hayan round para pagarse, hay amigos. A la vez que el bolsillo se cierra, los amigos se van. Y cuando hace falta, tu body de tomar no aparece. Porque en todas las veces que yo necesité, ninguno de los que iban a tomar conmigo apareció al lado mío. Hubo una vez que me recuerdo que tomé tanto que cuando llegué a mi casa, lo único que hice fue vomité todo mi cuarto. Wow, Carlos. Estuve que al punto donde mi mamá me tuvo que llevar al hospital. Estaba intoxicado. Estaba intoxicado de tanta bebida. Y cuando me desperté por la mañana no estaban mis amigos ahí que estaban viviendo conmigo. La que estaba era mi vieja al lado mío. Wow. Yo sé que se siente bien en el momento, pero ese gustito es temporero. Y Dios siempre está con nosotros. Dios siempre nos está chequeando. Dios nos da la soga, pero nos está chequeando. Y Dios nos salva de muchas cosas. Sí se puede. Solamente uno tiene que decidir, uno tiene que tomar la decisión. Tiene que decir, ¿sabe qué? Ya no más. ¿Es posible vivir una vida con Cristo? Claro que sí, 100%. No es fácil, pero se puede. O sea, de que se puede, se puede. Y todos nosotros, tú, yo, somos testamentos de que sí se puede vivir una vida con Cristo. Pero pues va a requerir trabajo de parte de nosotros. Carlito, y después de haber testificado de dónde te rescató Jesús, ¿en qué ministerio estás sirviendo en la iglesia? Ahora mismo, para la gloria de Dios, como tú mencionaste brevemente, soy parte del Ministerio de los Caballeros, trabajando contigo, que como siempre te digo, aprendo mucho de ti cada día. Soy diácono de la iglesia, para la gloria de Dios soy diácono. Amén. Y soy ujier también. Yes. Y esperando que más abre por ahí. Pero gracias a Dios estamos en esos 3 ministerios hasta que Dios diga. Qué bonito. Carlos, te voy a hacer 2 preguntas. La primera es, si hay alguien que tienes que pedirle perdón, ¿a quién tú le pedirías perdón? Por tu pasado. Y maybe esta va a ser la contestación genérica de todo el mundo, pero es real. Primero que nada, perdón a mi mamá. Porque por todas las cosas que yo le hice pasar. Y me recuerdo que una vez que yo dije, no vuelvo a tomar más. Mi casa queda en unos altos y mi mamá siempre me esperaba en el sillón. Que tú llegaras de la calle. Ella escuchaba cuando yo cerraba el portón y se iba a dormir para la casa, para la cama. Asegurándose que tú llegaras. Pero una vez que llegué bien tarde y yo sabía que ella estaba porque ella siempre dejaba la ventana de la sala abierta y cuando escuchaba el portón la cerraba y se iba. Pero esta vez cuando llegué no había cerrado la ventana, entonces cuando llego a mi casa se había quedado dormida esperando en el sillón. Y yo dije, ¿sabes qué? No vuelvo a beber más. Ella no se merece eso. Mi mamá trabajaba 8 y 10 horas al día. Venía a mi casa a hacerse cargo de mi hermana y de mí. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo no puedo ser tan mal agradecido. Y desde ese día, aunque seguí en ese flujo de para atrás y para adelante en la iglesia, ese día, ¿sabes qué? Yo no tomo más. No me vuelvo a amanecer más. Mi mamá no se merece eso. Qué bonito que la gracia del Señor y para la gloria y la honra del Señor, Carlos. Qué bonito que tu mamá pues puede ver un Carlos renovado. Un Carlos restaurado. Y yo estoy seguro que ella está bien contenta. Está bien orgullosa del hombre que Carlos Rivera
se ha convertido. Y no solamente tu mamá, estoy seguro que tu familia, tus padres, tu esposa, tus hijos. Y qué bonito que podemos ver y podemos hablar y contarle a estas personas que nos van a estar viendo a través de estas cámaras, de que el Señor tuvo misericordia con nosotros. Sí. Y quiere y tiene misericordia con el que está pasando por una misma situación por la que ya tú pasaste. Lo único que tú tomaste la decisión, estuviste disponible, estuviste sensible al llamado de Dios. El Señor nos llama a todos. Él quiere que nosotros le sirvamos. Él quiere restaurarnos. Él está dispuesto, Él está ahí. Pero mucha gente no puede experimentar eso, no porque Dios no quiera, sino porque la persona no está dispuesta a tener un compromiso con el Señor y a su paso consigo mismo. Y qué bueno, Carlos, que el Señor te dio la oportunidad de que tu familia te pueda haber reivindicado, te pueda haber restaurado. Y eso solamente lo puede hacer Cristo. Nadie más. La sangre de Cristo tiene poder para cambiar, restaurar y para perdonar. Y qué bueno que ya eso quedó en el pasado. Y que el Señor te restauró y ella puede verlo. Amén. ¿Me entiendes? Y qué bonito que tenemos esa oportunidad, Carlos. Yo también fallé mucho. Yo me acuerdo la primera vez, yo no sé si Winston se acuerda, la primera vez que yo tomé un micrófono en la mano para predicar, para hablar sobre mi testimonio. Yo le pedí perdón a mi familia. Por primera vez en mi vida. Desde el altar. Tuve la oportunidad de darle testimonio. Y qué bonito se siente tener esa oportunidad de decir, ¿sabes qué? Perdónenme. Pero yo sé que ellos están contentos, igual que tu familia, porque han podido ver el nuevo hombre que somos nosotros ahora en Cristo. Amén. Y eso nos debe de dar una alegría inmensa. Es un privilegio poder decir de dónde te rescató Jesús. Y le damos gracias al Señor por eso. Y Carlos, para mí es un privilegio poderte llamar amigo. Tú eres mi hermano. Amén. Pero también más que un hermano, era un amigo, una persona que nos podemos sentar a hablar, dialogar, compartir. Y le doy gracias al Señor por tu vida, Carlos. Y qué bonito que el Señor, pues mira, hizo la obra en ti. Y la continúa haciendo porque no se va a perfeccionar esa obra, ¿verdad? Hasta que estemos con Él. Y le damos gracias al Señor por eso. Entonces, Carlito, ya hablamos de si tú tuvieras la oportunidad de pedirle perdón a alguien, ¿a quién lo haría? Pero también como hombres de Dios y agradecidos, ¿verdad? Si hay alguien que tú quisieras decirle gracias, gracias. Yo sé que nosotros tenemos para decir gracias a muchas personas. Sí. Pero si hay alguien específico que tú dices, no, yo quiero darle gracias a esta persona y por esto, ¿quién sería, Carlos? Obviamente, aparte de darle gracias a Dios, que eso no se puede quedar. Amén. Dos personas, a mi primer pastor que mencioné al principio, que gracias porque él se dejó usar, porque él fue sensitivo a la obra que Dios puso en su vida. Sembró esa semillita en el corazón. Sembró esa semilla y ese esfuerzo. Y también, mira, gracias a mi esposa porque no solamente ha tenido que soportarme todos estos años, sí, pero como todo matrimonio, dentro de todos los retos que tenemos, y a veces cuando a veces mis brazos se han cansado, ella ha estado ahí para aguantarlo y ella muchas veces ha llevado el peso espiritual en lo que yo he recuperado fuerzas. Muchas gracias a ella. Ella sabe que la amo con el alma, con el corazón y que a pesar de que no siempre estamos de acuerdo en todo, pero yo estoy seguro que yo no me queda duda que yo sé que Dios la puso ahí en mi camino para mí. Amén. Carlos, qué bonito es ver que el enemigo tenía un plan contigo. Pero nuestro Dios, el Dios que servimos, es un Dios de propósito. Y qué bueno que su mano se extendió y su misericordia, ¿verdad? Allá te alcanzó. Y le damos gracias al Señor por eso. Y qué bonito ver a un Carlos restaurado, que el Señor dijo, ¿sabes qué? Ahora yo te voy a sacar de ahí para que le cuente a la gente de dónde te rescató Jesús. Amén. Carlito. Así que para ir cerrando ya, yo siempre le pregunto a nuestros invitados si tienen un versículo de la Biblia favorito que les guste más que otro. Yo tengo uno siempre: el ángel de Jehová acampa alrededor de todos los que a él le temen
y Él nos defiende. Ese es el mío preferido, brother. ¿Tú tienes uno favorito? Sí, Isaías 41:10. Ajá. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aleluya. Entonces, sin importar lo que pasa y sin importar cuán oscura sea la situación, yo siempre trato de recordarme de eso, que las promesas de Dios siempre, siempre pasan. Y a pesar de que se toma un poquito, yo sé que siempre está ahí para mí y para los míos. Amén. Pues Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Carlos, mantente firme y constante. Así dice la Biblia. Mantente perseverando en Cristo. Van a venir momentos difíciles, pero Él ha prometido estar con nosotros. Amén. Todo el tiempo. Gracias por estar con nosotros, y ustedes una vez más les damos las gracias por estar con nosotros en este podcast de Donde Te Rescató Jesús. Así que Dios les bendiga. Tenemos servicio los domingos a las 9 y los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7 aquí en la Iglesia Esperanza City Church de Lakeland, donde la dirección es 635 North Wabash Avenue, Lakeland, Florida. Dios les bendiga y gracias por estar con nosotros. Bendiciones.